reunión que teníamos hablábamos del reino y el reinado. Vamos a hacer un repaso. ¿Ok? Y hablamos de algunas características del rey y el reinado. ¿Y de qué características decíamos que tiene el rey y el reinado? Ayúdenme por favor para repasar. ¿Qué características? Hablamos de 5 características la semana pasada sobre el rey y el reinado. Ayúdenme. Ok, en un reinado el rey es soberano. Eso es lo que estamos estudiando, ¿verdad? El rey es soberano, es absoluto, y el rey no puede ser movido de su posición, ¿verdad? Aquí todos estamos creyendo que esta idea del reino es real, la idea que Jesús predicó del reino de Dios, del cual él mismo se proclamó rey, el rey de reyes y el señor de señores. Jesús no puede ser movido de su posición. Él es rey absoluto por creación. ¿Ok? Bueno, el siguiente punto que estudiábamos sobre el rey y el reinado. ¿Qué era el otro punto? ¿Se acuerdan? ¿Qué? ¿Qué era? Ok. Mire qué interesante. En casi todas las formas de gobierno, la gente escoge a su líder, ¿no es cierto? La gente escoge a su líder. Pero en el reino de Dios, el líder escoge a su pueblo. No me elegiste vosotros a mí, dijo Jesús, mas yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis mucho fruto. O sea, usted ha sido elegido por Dios. ¡Qué privilegio! Dios lo escogió a usted desde antes de la fundación del mundo. Nuestras vidas no son tragedias, no somos un accidente, no importa las circunstancias que hayamos nacido, dónde y cómo hayamos nacido. Dios nos escogió a nosotros. ¡Qué poderoso es el reino de Dios! ¿Qué era la tercera cosa que estudiamos sobre el rey y el reinado? Este es un buen repaso. Eso hago con mis estudiantes siempre para poder conectar un poco lo que está adelante. Oscar está tomando nota, ¿verdad? ¿Sí? ¿Qué era, Margarita, la siguiente cosa que estudiamos sobre el rey y el reinado? Hablamos de que la palabra del rey es la ley. Y nos acordamos, Eduardo, no sé si le consultó Belinda, de aquella canción que cantaba el famoso cantante mexicano, sigo siendo el rey. O sea, Alfredo Jiménez, ¿verdad? Sí. No hay nadie que me contienda, ¿verdad? Pero sigo siendo el rey. Y decíamos que en cada uno de nosotros hay un rey, una reina. Por eso Alfredo cantaba, él no entendía mucho la dimensión, ¿verdad? Pero en cada uno de nosotros hay un rey o una reina. Por eso la Biblia dice que Jesús es rey de reyes y señor de señores. Y dice la Biblia que Él nos ha hecho a nosotros reyes y sacerdotes. Mire qué poderoso. El único rey que hace a sus súbditos también reyes como Él. No hay ninguna otra forma de gobierno donde usted pueda ser como el presidente. No hay. Solamente en el reino de Dios. ¡Qué poderoso! ¡Qué poderoso! Esto es tan bueno que a veces le cuesta a uno mismo creer. Por eso yo siento que nosotros estamos siendo entrenados cómo operar en el reino de Dios, porque no se nos han entrenado. Se nos ha menospreciado, se nos ha visto mal, no se nos ha enseñado. Entonces, esta es una enseñanza buena para nosotros, ¿verdad? ¿Qué más estudiamos sobre el reino de Dios la última semana? Pero esas cosas son importantes para conectar con lo de hoy. Eso era lo esencial, ¿verdad? ¿Okay? Hoy estamos hablando como una pequeña parte en este proceso de lo que no es el reino de Dios, ¿verdad? Porque hemos estado hablando de qué es el reino de Dios, ¿verdad? Hoy hablaremos de lo que no es el reino de Dios. Si ustedes
bebedor, esto es té, ¿verdad? Pero si usted es un gran bebedor de café o un catador de café, usted conocerá la diferencia entre el café colombiano y el café que no es colombiano, ¿verdad? Ok, usted sabrá la diferencia entre el café catracho de Honduras, que es de exportación, y el café, sí, usted sabrá la diferencia. Pero la gente que no es catadora, no tiene gusto de café, no sabrá la diferencia. Es importante para usted y yo saber la diferencia entre lo que es y lo que no es el reino. Es bien importante saber la diferencia. Porque aunque dos cosas parezcan iguales e idénticas, no necesariamente son iguales. El caso de la calidad del café, ¿verdad? Hoy estamos estudiando entonces qué no es el reino de Dios. ¿Qué no es el reino de Dios? Entender qué no es y por supuesto qué es, ¿verdad? Y cómo opera el reino de Dios es una clave para vivir una vida con propósito y llena de satisfacción. Es bien importante. La escritura o las escrituras que tenemos, Michael, ¿podemos desplegar las escrituras? Romanos 14, 17. Las dejo aquí. Ah, ok, tranquilo entonces. Si usted tiene la Biblia, la aquí podemos leer. Aquí están. ¿Están? Las dejo aquí. Ok, buenísimo, gracias. Romanos 14, 17. Pues el reino de Dios no se trata de lo que comemos o bebemos, sino de llevar una vida de bondad, paz y alegría en el Espíritu Santo. Me gusta la otra versión antigua que dice así. Mire qué interesante es la versión antigua. Dice, el reino de los cielos no es comida ni es bebida, sino que es justicia, paz y gozo en el Espíritu. Un contraste de 5 cosas. Lo que no es y lo que es. No es comida, ni es bebida. Justicia, paz y gozo en el Espíritu. Usted me va a decir, entonces quiere decir que Dios no sea que comamos o que no bebamos. No necesariamente. ¿Se acuerdan cómo empezamos esta serie? El ministerio de Jesús se despliega y Él empieza predicando el reino de los cielos. Y Él dice, arrepentidos y convertidos. Es decir, cambien su manera de pensar, porque el reino de los cielos ha llegado. Y la primera exhortación que Él hace es a buscar que primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas, dijo Él, les serán añadidas. ¿Cuáles son estas cosas? La comida y la bebida, la ropa, la casa, el carro, las cosas que necesitamos, las añadiduras. Jesús nos da una perspectiva del reino. Es correcto. Sin embargo, Humberto, un reino que no tiene gloria no es reino. Pero la gloria en sí no representa el reino. Le voy a dar un ejemplo aquí. ¿Cómo nos beneficiamos usted y yo de realmente entender esta idea del reino? Y yo estaba pensando, ¿cómo les digo a los hermanos en una oración el gran beneficio de entender el reino de Dios? Y esto es lo que yo escribí. Nuestras vidas, su vida y mi vida, tomará una nueva dimensión y sentido. Un nuevo pensamiento, nuevas acciones y, más importante, nuevos resultados en su vida. Cuando usted y yo cambiamos nuestra mentalidad mundana, por así decirlo, a una mentalidad de reino, tendremos nuevas ideas, nuevos pensamientos y sobre todo nuevos resultados en nuestra vida. Por ejemplo, una vez que usted entiende el reino, no tiene que haber ningún pánico o temor en su vida que domine su vida. Usted no tiene que ser dominado por ningún pánico o temor. ¿Por qué? Porque el reino ofrece protección y seguridad. El reino nos ofrece eso. No tengo que andar con ningún temor, porque yo soy ciudadano del reino. Eso cambia una vez que usted entra al reino de Dios. Así que hay malos entendidos sobre el reino, como ya vimos. El reino no es comida. Imagínese que a usted le llega una tarjeta o le hacen una llamada o le llega un mensaje.
Y es una invitación para estar con el presidente de su país. Y obviamente es un gran banquete el que se va a celebrar. Pero cuando usted ¿está pensando usted en la comida que va a comer con el presidente de su país? ¿O está pensando en el mensaje que el presidente va a compartir en esa reunión? Si usted está pensando en la comida, usted se ha quedado atrás, muy corto. Eso de la comida es obvio. Tiene que haber buena comida ahí, ¿no es cierto? Porque es una reunión con el presidente. Pero lo más importante de esa reunión es que usted tenga la oportunidad de intercambiar o de escuchar por lo menos al presidente. Entonces, no es que Jesús quiera que nosotros pasemos hambre. Él quiere que tengamos una perspectiva de reino. Las cosas del reino son más importantes que la comida. La comida es una añadidura. Es un resultado. Ahora, yo le doy gracias a Dios por su vida y por mi vida. Pero ahorita mismo hay gente en otras partes del mundo que el todo de su gestión, el todo de su actividad es cómo van a comer la próxima comida. Y es injusto, ¿sabe? Pero es injusto porque hay tal vez ignorancia, o tal vez porque hay opresión de un régimen o de un sistema. ¿Por qué no debería ser así? Nosotros no hemos sido diseñados para trabajar como animales. ¿Verdad? Sí, Michael. ¿Verdad? O trabajar por la comida. Hay cosas más importantes por las que trabajar, ¿verdad, Oscar? Los principios del reino de Dios. Entonces, cuando usted va a esa reunión con el presidente, la comida es secundaria. Comida rica, deliciosa, de primera calidad. Pero eso no es la cosa más importante. Es el mensaje que el líder, el presidente tiene. Es esa conexión espiritual o de cualquier índole que tiene mensaje el presidente para su comunidad o para su país. Va a haber buena bebida ahí. Pero la bebida no es el todo. Puede ser la bebida más deleitosa, exclusivamente hecha para el presidente, rica y todo, ¿verdad? Y obviamente a quién no le gustaría estar comiendo como presidente todos los días, ¿verdad? Bonito, ¿verdad? Podemos hacerlo, ¿verdad? Si seguimos creciendo en esa mentalidad del reino. Les voy a compartir algo aquí un poco personal y privado. Recuerdo cuando mi esposa y yo salíamos para comer en algunos lugares, ¿verdad? Y los presupuestos estaban tan ajustados que salir una vez al mes o una vez cada año era un lujo, ¿verdad? Era ahí en nuestro país, ¿verdad? En ese proceso de crecer, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Exacto, en ocasiones especiales, ¿verdad? Pero luego nos preguntamos, sería bonito que pudiéramos hacer esto más seguido, ¿verdad? Entonces tenemos que hacer ajustes, tenemos que creer más en el reino, etcétera, ¿verdad? Lo interesante es que hoy, siempre que vamos de regreso, esos lugares son innaturales de ir a esos lugares. Y nos preguntamos, ¿podríamos ir o no podemos ir, ¿verdad? Simplemente vamos. Yo creo que esa es la idea de Jesús en este concepto del reino. Que vamos de tal forma que estas cosas que nos preocupen no siempre nos estén preocupando. Dios no desea que estemos tan angustiados por estas cosas, por la comida o por la bebida. Será una consecuencia de nuestra mentalidad del reino. Tampoco de ropa, el reino, ¿verdad? A mí me gusta la ropa bonita y todo se ve muy guapo, ¿verdad? Y es bonito. Me imagino, por ejemplo, que cuando José fue sacado de la cárcel como un consultor para el líder de Egipto, Josué tuvo que trajearse, no fue en atrajo, ¿verdad? Fue con lo mejor, se afeitó, se perfumó y fue bien bonito, ¿verdad? Bien guapo. Porque cuando usted va a tratar con líderes, tiene que andar presentable, ¿verdad? Es normal. Pero eso no era lo más importante, era la misión que José llevaba. Era la mente de reino que él llevaba para poder impactar a la gente de su tiempo. Ve usted cómo la perspectiva puede cambiar todo, ¿verdad? Entonces hay un dicho que dice, no sé si lo han escuchado ustedes, no es la ropa la que hace el monje. ¿Sí? No es la ropa la que hace el monje, ¿verdad? Esa ropa realmente es secundario, ¿verdad? Todos tenemos que andar apropiadamente, ¿verdad? Pero no podemos decir porque andamos bonito, esto es el reino. No, esto es una cosa secundaria en el reino de Dios, ¿verdad? Yo encuentro bien interesante, a veces la gente cree que tener casa es asunto del reino. Y quiero clarificar aquí, ¿verdad? Yo creo que Dios desea bendecirnos. Si Dios no desea bendecirnos,
Él no hubiera puesto en las promesas del Antiguo Testamento que Él daría casas a su pueblo que nunca construyó. Dios no puede contradecirse. Pero otra vez en la perspectiva, Dios habla en el Antiguo Testamento y promete labranzas, propiedades que usted nunca labró, que Él daría. Casas que usted nunca edificó, que Él daría. Pero aquí en el Nuevo Testamento, el mismo Jesús dice que Él no tenía casa. ¿Dónde vive Jesús? Y Él dijo, las zorras tienen sus nidos. ¿Se acuerdan de la Escritura? Y las aves también. Mas el Hijo del Hombre no tuvo un lugar donde recostar su cabeza. Un cuento controversial, ¿verdad? Déjenme ayudarle a entender esto, y esta es la mejor manera que lo entiendo. Jesús tenía una mentalidad de reino. Porque en el reino, todo lo que existe pertenece al rey. Y Jesús, cuando estuvo aquí, Él estuvo como uno de nosotros. Entonces, Él era básicamente un hijo que iba a mostrarnos el camino a nosotros. Y al final la enseñanza es esta. No importa cuán poderoso usted se vuelva, Michael, porque usted va a tener finanzas. Michael tiene el deseo de ser un empresario en su país, ¿verdad? Lo más importante es que usted recuerde que usted es un administrador, ¿verdad? Amén. Y todos nosotros, si usted tiene 2 casas, 3 casas, 4 carros, 5 carros, no son suyos. Usted es administrador. Hay mucha gente que me dice que usted habla bien bonito. Tengo colegas que me dicen, Oscar, te expresas muy bien todo el tiempo, bien suave, bien ponderado. Y yo me río, ¿verdad? Y está bien, ¿verdad? Pero me estaba recordando hoy que el reino de los cielos no son palabras. ¿Podemos ver la otra escritura, Michael? ¿La de Corintios? La de Corintios. Pablo escribe, pues el reino de Dios no consiste en las muchas palabras, sino en el vivir por el poder de Dios. O sea, no está diciendo Pablo que las palabras no son importantes, pero lo que está diciendo él es que no son las palabras en sí, es el poder que emana de esa palabra. Por eso Jesús decía, las palabras que yo les hablo son espíritu y son vida. No solamente eran palabras, aunque para muchos de ellos él era un gran maestro, que se expresaba bien, que hablaba bien. Entonces las palabras solamente no son el reino. Hemos visto 5 cosas. El reino no es comida, no es bebida, no es ropa, no es casa, no es palabras. No podemos, como decía mi esposa, es la palabra que ella usa, deslumbrarnos por esas cosas. Porque esas son como consecuencias del reino. Así es. No son el reino en sí. Cuando usted le invite a cenar con su líder, con su presidente de cualquier país, lo más importante es que usted esté dispuesto a escuchar lo que va a decir el presidente. La comida es disfrute, la verdad, pero eso es secundario. Entonces me pregunta usted, bueno, entonces, si el reino no es estas cosas, ¿qué es entonces? Y no quiero que me malentiendan. Esto son las añadiduras, como decía Humberto, esa es la mejor palabra. Estas cosas Dios desea que las tengamos. Imagínese un rey que desea que sus súbditos o sus hijos estén hambriando. ¿Qué clase de rey es ese? Es un déspota, ¿va? Es un mal rey, ¿verdad? Y nuestro rey es un rey bondadoso, es un rey bueno, es un rey justo. Jesús no desea que ninguno de sus hijos tenga hambre. Así es. Él dijo, si vosotros siendo malos podéis dar buenas cosas a vuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre que está en los cielos nos dará todo lo que le pidáis? Nuestro Padre bueno, ¿verdad? Sí, nuestro Padre bueno. Y Él desea que tengamos las cosas, pero Él desea que no nos afanemos por estas cosas, que pasen a un plano donde sucedan, donde vengan, donde no estemos estresados, afanados, preocupados por estas cosas. Voy a hacer un poquito de modestia aparte. Desde que ella me conoce, yo he sido muy fresco, al punto donde recuerdo que nuestra relación teníamos conflicto, porque parece que a mí no me importaba nada, ¿verdad?
Pero ha sido esta idea del reino que a mí me ha atrapado. Y desde que nos conocemos, he tratado de vivir esa idea de que no tengo por qué estar preocupado. Así es. No tengo por qué estar afanado. Sin embargo, tenemos que actuar responsablemente, ¿verdad? Así es. Porque no es sustituto de irresponsabilidad. Tenemos que hacer lo que tenemos que hacer. Por ejemplo, no puedo pedirle a Dios que me bendiga con un trabajo y no quiero hacerlo. ¿Se acuerdan del chiste que le contaba de aquel hombre que fue, no me lo siento, tengo que agarrar 5 minutos más, de aquel hombre que fue al médico y le dijo: doctor, yo creo que yo tengo un problema muy serio de visión, le dijo él. Cuéntame, le dice el doctor, ¿cuál es tu problema? Y le dijo él: no me veo yendo a trabajar. Eso es un problema muy serio, le dijo el doctor. Tiene que corregir esa visión, ¿verdad? No me veo yendo a trabajar. Eso es un problema serio, ¿verdad? Entonces, la actividad de trabajo, recuerden que Dios la dio no como un castigo, ¿verdad? Sino como una bendición. Dios bendice a su pueblo, a Adán y Eva, y les da a ellos la oportunidad de servir. Voy a tener que apresurar aquí porque ya me están llamando el tiempo, pero voy a tener que tomar un poquito más de tiempo, están parando, ¿no? ¿Verdad? Porque esto es importante para no quedar en el aire. Ya vimos lo que el reino no es, y ahora entonces veremos lo que realmente el reino es. Lo que realmente el reino es. Ya vimos, ¿verdad?, que el reino no es palabras, sino que es poder. 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 Ahora, no sé cuánto entendamos sobre lo que es poder. Me gusta en inglés que es power. La otra palabra que dice es potence, potencia. Potencia, poder, power, poder. Del original, mire qué interesante, en el original griego es dunamis, poder, dunamis. Y la palabra más cerca a dunamis, Noel, es dinamo. Dinamo. ¿Cuántos han tenido bicicletas? Las bicicletas en nuestros países tienen luz y usan un pequeño dinamo para generar la electricidad. Cuando usted pedalea, el dinamo está dando vuelta, genera electricidad. Un generador, perdón. Pero a veces no logramos entender, y yo estoy seguro que nosotros mismos no entendemos cuando la Biblia habla de poder. No tenemos la menor idea de la dimensión del poder. No tenemos la menor idea. El reino de los cielos no consiste de palabras. Es poder. Es poder. Jesús y todos los que enseñaron sobre el reino trataron de dar un mensaje gráfico de lo que significa el poder. Y yo encuentro bien maravilloso cuando se estudia la ciencia los ejemplos que Jesús habló. Por ejemplo, el Espíritu Santo de Dios en la Biblia se presenta analógicamente como fuego. ¿Se acuerdan del bautismo del Espíritu Santo, los nuevos creyentes? Lenguas de fuego. Fuego. Aquí Noel nos podría ilustrar porque ha tenido experiencia en la naval, ¿verdad? Pero yo pienso, cuando a usted no le gustan las aviones, a mí sí me gustan, cuando despega un avión, la explosión interna que esos generadores tienen que generar para poder vencer, ¿verdad? O sea, hay una potencia en la que yo cada vez que despego un avión me maravillo y pienso en la potencia del Espíritu Santo. Es fuego dentro de un motor produciendo una explosión para producir millones de caballos de fuerza para poder desplegar y levantar gran cantidad de fuerza. No tenemos la menor idea del poder nosotros. No tenemos la menor idea. El segundo ejemplo que la Biblia usa para hablar del Espíritu Santo de poder es el viento. Y Jesús dijo,
los que son hijos de Dios son como el viento. No le hacemos caso al viento, casi no le ponemos atención. En los días que vivimos hay una tendencia emergente en las energías limpias, alternativas, y un método de captar la potencia del viento es a través de los generadores de viento, las turbinas de viento. ¿Cuántos han ido a Chicago? Y en la noche o el día han visto las generadores de viento. No sé si tienen una idea, pero cada generador de eso genera 1 megavatio de potencia. 1 millón de vatios. Mi esposa me preguntaba anoche, ¿y cuánto es 1 megavatio? Es 1 millón de vatios. De forma sencilla, Eduardo, usted podría literalmente iluminar 1 millón de lamparitas de 1 vatio. O 100,000 lámparas de 10 vatios, ¿verdad? La idea es que esa turbina, por causa de colectar la potencia del buen viento y convertirla mecánicamente a energía eléctrica, capta el viento, la potencia del viento. Jesús dijo, los que son del Espíritu son como el viento. No tenemos la menor idea de la potencia de Dios. No entendemos, no captamos. Y la tercera cosa que Jesús refirió sobre la vida de los hijos de Dios fue el agua. El agua. Y él dijo, los que creen en mí, los que creen en Jesús, de su interior correrán ríos de agua viva. Ríos de agua viva. El agua no solamente es agua, y es rica para lavarse, limpiarse, tomar. Pero están incluso hoy diseñando celdas de hidrógeno, ¿verdad? ¿No? Donde el agua genera grandes cantidades masivas por electrólisis, ¿verdad, Michael? De energía. Ese es un método de generar energía. El otro es el método antiguo. Muchos de los países centro y suramericanos producen energía vía plantas hidroeléctricas. Son moles de generadores. En nuestro país en un momento tenía la 7ª planta más grande del mundo, en Honduras, en un momento, no sé si era lo mismo. La represa del Cajón, si era la 7ª más grande del mundo. Algo gigantesco. Nos daban tours cuando era estudiante de tecnología, ¿verdad? A aquellas inmensidades, ¿verdad? Y uno se pone a la parte de la turbina. Cada turbina es como alrededor de esta cosa, ¿verdad? Para generar energía. El punto es que hay un poder disponible de Dios para cada uno de los ciudadanos del reino. Hay un poder disponible. Y vamos a estar estudiando un poco sobre cómo entender esto, ¿verdad? Hay varias citas que no he tenido chance de leer que nos llevan a una forma pragmática del uso del poder de Dios. Por ejemplo, 2 Timoteo 1:7 dice, pues Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de poder, de amor, de dominio propio. O sea, Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, es lo que está diciendo. Hechos 1:8, Jesús, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Poder. Es un poder que está disponible para todos los ciudadanos del reino de Dios. Voy a escapearme y voy a leer la última escritura, que fue una que Jesús dijo. Lucas 10:19. Y dijo, he aquí le doy poder para hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda la fuerza del enemigo, y nada les hará daño. Le doy poder, dijo Jesús, para que se puedan parar sobre serpientes y sobre escorpiones, y nada les va a hacer daño. Usted y yo no podemos acobardarnos ante ninguna circunstancia. No podemos acobardarnos. No importa cómo se vea, mayor es el que esté en nosotros, dijo Jesús, que el que esté en el mundo.
El enemigo siempre vendrá con obstáculos, con desafíos, con circunstancias, para probar, a ver de quién somos y a quién pertenecemos. Y por supuesto, si yo me pongo en mi propia fuerza, ahí voy a caer. Pero si yo estoy vestido de la fuerza de Dios, conectado a la vida verdadera, yo no tengo por qué temer. Le doy poder para hallar serpientes y escorpiones y sobre toda la fuerza del maligno, y nada les hará daño. ¿Qué tiene esto que ver con nosotros, con usted y yo? Y la respuesta decía es muchísimo. Porque este poder está disponible para usted. Le voy a dar un ejemplo. El mejor ejemplo de autoridad es el ejército y las diferentes ramas que el ejército tiene. Un policía con el rango más bajo tiene autoridad para guardar el orden. Un policía con el rango más bajo, el sargento tiene la misma autoridad que el policía abajo tiene. El coronel también tiene la misma autoridad. Todos ellos, no importa de qué rango tengan, están investidos de autoridad para guardar el orden. Y cualquier cosa contraria al orden, ese policía tiene la autoridad para parar y detener eso. No importa si es chiquito, si habla o no habla inglés, si tiene autoridad en su país, él tiene la autoridad para detener cualquier cosa que sea contraria al orden de la ciudad. ¿Qué estamos hablando aquí? Usted y yo tenemos la autoridad dada por Dios para cualquier cosa que se quiera poner enfrente de nosotros que sea contrario a la palabra de Dios. Usted tiene autoridad, no en su propia fuerza, sino una autoridad cedida. Ese policía no cuestiona, él no pregunta, mire, yo soy chiquito, grande, ¿tendré dónde? No, él toma posición de esa autoridad y él pone orden donde él tenga que estar, porque él entiende autoridad. No entendemos poder y autoridad nosotros. Jesús dijo, les he dado poder y autoridad sobre toda la fuerza del diablo y nada podrá hacerles daño. Usted va a decir, este hermano Oscar está predicando cosas muy idealistas, ¿verdad? Le voy a dar ejemplos. No tiene que ver con cómo se ve a usted o dónde es usted, nada que ver. Tiene que ver con quién es su rey y quién representa este reino. ¿Estoy diciendo algo contrario a la palabra de Dios? Jesús lo dice. Les he dado poder sobre serpientes y escorpiones y sobre toda la fuerza del diablo y nada le va a hacer daño. Pero no podemos acobardarnos frente al enemigo, ¿verdad? Tenemos que estar fuertes. Por eso oramos los unos con los otros, pero necesitamos entendimiento de cómo opera el reino de Dios. No, ¿verdad? Si usted recibe o él recibe, alguien tiene que actuar, ¿verdad? Aquí está el problema en el cuerpo de Cristo. Nos paralizamos nosotros. La generalidad es que la gente se paraliza. Sí. Porque no entiende la autoridad que tiene en su vida. ¿Sí? No entiende que Jesús lo ha empoderado. Amén. No por el tamaño, nada que ver con eso. Es porque es un derecho. Es que no somos nosotros, ¿verdad? De Dios, ¿verdad? Y eso es lo que estamos tratando de estudiar. O sea, el ejemplo más básico para mí es el soldado, que él en sí no tiene ninguna autoridad, pero ha sido vestido de autoridad, ¿verdad? Y él usa esa autoridad. El problema del cuerpo de Cristo es que no entendemos cómo esto opera. Uno. Y si entendemos, no actuamos. ¿Me entiende? Y por eso el enemigo toma ventaja de nosotros. Entonces, por eso es importante identificar qué es del reino y qué no es del reino, ¿verdad? Para poder discernir qué son las cosas que tenemos que rechazar, ¿verdad? Y qué son las cosas que tenemos que aceptar de parte de Dios. Espero que no los confunda con esto, ¿verdad? Pero esa es la idea básica. Dios nos ha dado un poder y autoridad que no es de nosotros, ¿verdad? Pero está a la disposición de nosotros. Y no importa cómo se ve o cuál sea la circunstancia, podemos hablar a esa circunstancia. Y en el nombre de Jesús, tiene que cambiar. ¿Sí? Póngase de pie para que terminemos, Norma, lo siento, pero no podía, ¿verdad? Cerrar así inconcluso, ¿verdad? Mi oración es la misma oración que les he compartido, que Dios nos ayude a entender cómo opera el reino y cómo usted y yo podemos operar en él para que compartamos con otros. ¿Verdad? Padre, le damos gracias por su palabra, que es la constitución
del Rey y que se convierte en la ley por la cual vivimos y estamos aprendiendo de ella. Le damos gracias, oh Dios. Gracias porque en todo esto el deseo del Rey es que sus hijos estén protegidos, proveídos y completos. Señor, yo sé que podría haber muchas preguntas en esta noche. Yo no tengo la respuesta, pero usted la tiene, Padre. Yo oro que cada uno de nosotros se acerque más a Dios, al Espíritu de Dios, y que sea quien Él nos revele las respuestas a las cosas que nosotros no entendemos. Oro, Señor, que haya entendimiento en nosotros sobre cómo aplicar todos estos conceptos a nuestra vida práctica. Una vez más, por cosas no mencionadas y dificultades, yo me uno con usted y con los demás hermanos para ver claridad en lo que tiene que suceder, para ver resolución en lo que tiene que pasar, para ver resultados que tienen que venir, para ver la sanidad por la cual hemos creído, la solución por la cual estamos trabajando. Señor, en el nombre de Jesús, yo oro que su nombre sea exaltado y que Jesús en esto sea glorificado. Y por todo esto le damos gracias en el nombre mismo de Jesús. Amén. Ok.